Estaba llena la calle, digo. Sí, Es raro pues pensar Madrid que lleva Madrid así quedó. bajando un montón con el tema de Palestina que estamos tratando por tres y bajas a Madrid. Porque la gente ¿Qué hace la gente? ya... ¿Qué están haciendo? Muy bien. Ya, pues dejemos los cotillos. Y bueno, esperemos, aunque seamos poquitas, disfrutar un montón que lo vamos a hacer y pues que nos esté viendo desde casa también. Gracias, Gracias. a vosotras por la invitación. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar. Es un día así un poquito desapacible, bajo agua, pero como vamos a hablar de agua, pues también está en consonancia un poco con el tema, ¿no? Yo me llamo Marta, conocí a Jairo y a María Ángeles hace un año más o menos, ¿Sí? A través de un encuentro con un amigo en común, y fue como un hallazgo sorprendente, muy interesante y muy lindo en general. Ellos estaban comentando un poquito sobre su libro y bueno, si os parece hoy lo que haremos será un poquito charlar, tipo así un poco conversatorio, más que nada vosotros toméis carrete y vais charlando, yo voy a ir guiando un poquito la conversación y si os parece al final dejamos un poco de lugar para alguna inquietud, preguntas, somos poquitos, pero bueno. Bueno, no sé si los conocéis a los dos, pero bueno, son para mí dos periodistas muy singulares, porque lo charlábamos antes, ¿no? Periodistas freelance en España debe haber muchos, pero dedicados a temas ambientales, de territorio, de extractivismo, pues creo que muy poquitos, ¿no? Así que eso ya os da como un valor de rescatar por ahí cierto tipo de temáticas que hacen falta, que son necesarias, ¿no? Y la memoria también. Así que yo quería arrancar un poquito, tengo aquí algunas preguntitas. La primera que quería un poco lanzar para romper el hielo es lo que un poco os comentaba antes, la mezcla de géneros de este libro, ¿no? Porque es un libro para mí también original en ese sentido. Puede ser un poco crónica, periodística, porque va contando de alguna manera narrativa, ¿no? Los relatos de las personas, las historias, pero tiene también algo de antropología, de relatos de vida y tiene mucho rescate de la memoria, la recuperación de la memoria frente al olvido, ¿no? ¿Qué reflexión hacéis un poco de esta mezcla de géneros de vuestra obra? Tú. Bueno, o sea, la verdad es que es la primera vez que hacemos el esfuerzo de... Estamos acostumbrados a trabajar en términos periodísticos, con herramientas periodísticas, es decir, con la escucha, con preguntas. Para nosotros las preguntas muchas veces son más interesantes o más transformadoras que las propias respuestas. Y luego a través de esa escucha atenta, ¿no? Teníamos el proyecto, porque después de vivir diferentes años en América Latina, en varios países, allí habíamos documentado mucho el tema de resistencias contra las grandes presas. Y cada vez que regresábamos de esos viajes, María Ángeles en un país, yo en otro, a veces compartiendo país, nos preguntábamos qué está pasando en nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces, de esa pregunta de qué está pasando en nuestro entorno más cercano, llegamos a la conclusión de que en España, en el Estado español, es líder en grandes represas en Europa y el quinto del mundo. Claro, o sea, digamos que partíamos de una miopía, de un tema que teóricamente estábamos especializados, no habíamos mirado a nuestro alrededor, quizá un poco por eso de que las grandes historias parece que siempre están lejos, ¿no? O sea, que hay que irse muy fuera. Exótico, ¿no? Sí. Y no habíamos mirado en nuestro entorno más cercano. Y a través de ahí, pues fue aplicar las herramientas periodísticas, nuevamente, pues eso, la escucha, porque Memorias Ahogadas está tejido en torno a, creo que son más de 70 conversaciones. Hablamos más de conversaciones que de entrevistas, porque son mucho tiempo que hemos pasado con las diferentes personas. No es la típica entrevista de media horita, te vas y te desentiendes. Con la mayoría de las personas continuamos con esa relación, o con familiares o las propias personas. Entonces, el libro tiene un ritmo lento que luego, y a lo que tú preguntas, se ha trasladado a la propia escritura. Es decir, el periodismo quizá va por unos ritmos más rápidos de los que nosotros nos movemos por lo general. Entonces, hacer un libro así, trabajando con temas como memoria, temas sociales, agua y temas, es un privilegio. Y eso se ha trasladado a la hora del estilo periodístico, no sé, literatura de no ficción. Hemos hecho el esfuerzo de intentar llevarlo por ahí, de que cada uno de los capítulos del libro sea diferente, que no sean todos mismo tono, misma calidez. O sea, hay capítulos rápidos, lentos, hay crónica, hay más conversaciones, un poco variado, ¿no? Sí, como que también, o sea, como que para nosotras ha sido un reto escribir de otro modo, ¿no? Porque no lo mismo escribir un reportaje de 3-4 folios que esto. Ha sido un reto cambiar el lenguaje, cambiar la forma de narrar, repensarlo un poco. Pero sí que también queríamos que nosotros somos periodistas, ¿no? Entonces, que estuviera un poco la forma. Entonces, hay
capítulos que son como una crónica de viajes que tú vas y vas descubriendo lo que va surgiendo, otros que son tal vez como más una entrevista, una conversación, otros que tienen un tono más analítico porque hay a lo mejor más datos, un poco más farragoso, incluso hay alguno porque hemos querido buscar ese tono para trasladar la complejidad del tema, entonces hay más datos, más tipo análisis más académico, por así decirlo, y hay otros en los que a lo mejor tiene un tono más de opinión, puede así decirlo, aunque nuestra voz no está presente prácticamente en el libro, no tenemos cero protagonismo, pero sí que a lo mejor tienen como más el tono de un artículo de opinión, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como los diferentes géneros periodísticos trasladados a un lenguaje literario, por así decirlo. Eso me llamó la atención, lo que comentáis de la estructura, porque aunque sí que es un poquito diferente un poco el relato, cómo va cambiando, pero sí hay como un hilo conductor de cada capítulo es la historia de un embalse y un pueblo desplazado, las personas y de desaparición, ¿no? Un poco de memoria. ¿Eso lo habéis pensado de antemano? ¿Por qué elegisteis ese modelo así de estructura? Sí, claro, cuando decíamos antes, España es líder en grandes embalses. En concreto son 1.250 grandes embalses. Claro, es imposible en un libro y en una vida abarcarlos todos, ¿no? Entonces hay que hacer una selección y creo que eso es uno de los grandes también trabajos periodísticos a la hora de narrar una historia, el qué dejas fuera. Entonces, lo que queríamos, mencionaremos una treintena de grandes embalses y realmente sumergirnos en una docena. Claro, tuvimos que hacer una selección muy grande también en función de las historias que había detrás. Queríamos que fuera un libro, sobre todo, con historias humanas. En España habrá como 50.000 personas desplazadas de forma directa por los grandes embalses, 150.000 de forma indirecta. De forma indirecta se habla porque, claro, cuando tú sabes que tu municipio, tu pueblo, lo va a inundar un gran embalse, dejas de proyectar tu futuro ahí, es decir, los años ya, o sea, ya no piensas en tus hijos para vivir en esa zona, entonces te acabas yendo años antes, ¿no? Entonces, digamos que bajo las aguas hay aproximadamente una ciudad de tamaño pequeño, ¿no? Entonces, es mucha gente y que nos encontramos con que gente con voz la habían dejado sin voz, silenciada. Entonces, dijimos, vamos a apostar por contar qué es un gran embalse desde dentro y a través de ahí es como articulamos el libro. Y no tenía para nosotros tampoco sentido contar esos 12 embalses de inicio a final, porque sería una repetición, un mero sumatorio de grandes embalses, sino lo que hacemos es un poco quién idea los embalses, el capítulo 1, quién los construye, el 2, qué queda arriba, qué queda abajo. Entonces, un poco que los capítulos se pueden leer de manera separada, pero que leyendo el global de la obra es como te das cuenta de esa España como estado hidráulico, que es un poco, creo, lo que aporta Memorias ahogadas. Sí, hemos buscado como la singularidad de cada... Porque las historias... Es verdad que si tú hablas con la gente de embalses de sitios muy diversos, las historias son muy similares. O sea, hay hechos que se repiten, es un paradigma. O sea, el trato, lo mal que les pagaron. O sea, hay cosas que las escuchas en cada sitio y te resuenan todo el rato. Se repiten más allá de los kilómetros que haya de distancia, incluso las épocas históricas, o sea, los años que hayan pasado. Pero sí que es verdad que hemos buscado singularidades de cada sitio, porque claro, luego cada contexto tiene suyo, para a través de esas singularidades montar el relato estatal, porque sí que hay libros, sí que hay documentales, sí que hay análisis a lo mejor más académicos, pero de embalses concretos, es decir, de Riaño, hay mucho pues de Jánovas o de otros muchos, y nosotros queríamos contar esa historia global, es decir, explicar España como estado hidráulico, es decir, que lo que pasó aquí tiene que ver con lo que pasó aquí, no fueron casualidades, era una estructura montada, un paradigma compartido, era una decisión que atravesó el tiempo, ha atravesado los tiempos, incluso la forma del Estado y los partidos políticos, y queríamos reflejar esa variedad. Y luego también es verdad que al libro al principio pensamos eso y luego nos hemos ido sorprendiendo porque nos hemos dado cuenta que el libro habla de otras muchas cosas que no éramos conscientes de inicio, ¿no? Que nos ha llevado por temáticas, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que es un libro que habla de paisajes. O sea, eso nos hemos dado cuenta casi que al final. O sea, era como, es que estamos hablando de la importancia del paisaje, de la identificación con el territorio, de los horizontes, es algo que está muy presente en todo el libro. Y luego otra cosa que también nos dimos cuenta, que eso sí que fue como, lo hicimos bien a tiempo, que nos dimos cuenta que teníamos que hablar de ríos, es decir, estamos todo el rato hablando de ríos, porque sin ríos no hay embalses. Pero dijimos, tenemos que dedicar un capítulo a los ríos porque hay que hacer, hay que poner en valor poner en valor es una palabra un poco fea, pero tienen que tener un espacio propio y entender que es un río libre, ¿no? Porque los embalses lo que hacen es amordazar el río y incluso hacer que desaparezcan ríos porque son otra cosa. Entonces, hablar de ríos libres y de lo que aportan también fue una cosa que nos dimos cuenta, la vimos con tiempo y sí que hay un capítulo de eso, pero que era algo que al principio no vimos y nos fueron llevando las historias por ahí, ¿no?
a mí una de las cosas que os estaba escuchando que me resonó mucho, esto de entender que hay un modelo de configuración del territorio a la hora de pensar embalses, fueron como dos claves que aparecen en el libro, bueno, dos frases. Una, la idea del hidrocausto, de Pedro Arrojo, que dije, wow, qué palabra, hidrocausto, todo lo que condensa ahí, ¿no? Este impacto y esta manera de entender el desarrollo. Y la otra, una frase que dice algo así como que España es uno de los países más embalsados del mundo. Toda esa significación que hay de que no era casual el tema del, bueno, pensar represas de agua, sino que hay toda una intencionalidad de pensar el desarrollo en esos términos, ¿no? ¿Eso lo teníais de entrada o lo fuisteis descubriendo un poco en los relatos? Nosotros, como decía Jairo, hemos trabajado el tema del agua, de las hidroeléctricas, de las represas en América Latina, y también hemos escrito bastante de agua en el Estado español. No a lo mejor de esta temática, pero era un tema que conocíamos. Entonces, sí que y también de cuestiones de extractivismo, desarrollo, como decía, o sea, esas nociones sí que las teníamos claras, pero es verdad que luego con el libro, pues ya con la investigación sí que vemos lo que decía antes, que esto es algo que no está muy asociado al franquismo, es verdad que de los 1250 más o menos la mitad se inauguraron en época franquista, pero vienen todo del siglo, o sea, la gran mayoría de los proyectos vienen de finales del siglo XIX. El gran primer plan hidrológico que habla de embalses es del año 1902, que es el Plan Gasset, es decir, que viene en una época monárquica, es decir, que es un paradigma que lleva 100 años existiendo, desde la monarquía inicialmente, la dictadura de Primo de Rivera, la República también hizo muchos embalses, el franquismo los apropió, el franquismo sí que les dio esa impronta también más de nacional, ¿no? De poder, de Estado, de control, de empresas, ya con unas empresas que luego han elegido bueno, que siguen presentes y que tienen el control del poder ahora mismo, yo creo que bastante amplio en el Estado. Y luego en democracia han seguido construyéndose embalses, en democracia se ha expulsado a gente de sus territorios, en democracia se ha echado a gente con violencia. Y actualmente, si recordáis con la Dana, lamentablemente la gente pedía, hubo voces que pedían más embalses, pero es que había habido una sequía bastante importante, sobre todo en Cataluña y Andalucía, un año y medio año antes, y pedían más embalses para la sequía. Es decir, que ese paradigma sigue presente. Para una inundación y para una sequía, que son lo opuesto, se siguen pidiendo más hormigón. Entonces, o sea, es algo que sigue muy presente, que no ha desaparecido del imaginario del Estado español. O sea, yo creo que quienes hemos crecido aquí, el imaginario de los embalses lo tenemos muy presente como una forma de solución y de bueno para todo. Sí. ¿No pensáis, ya que habéis estado en América Latina, que también yo tengo un poco referencias de esas luchas ambientales, que tienen que ver con una idea del desarrollo, del mal desarrollo? Cómo canalizar el agua para darle un uso sin pensar o pensando que esto no es sacrificio, pero admitiendo que eso es así, que es parte de esa región de sacrificio para proporcionar desarrollo en forma de energía hidráulica, potabilización, riego, no sé. ¿Veis ese paralelismo también? ¿O? Sí, yo creo totalmente. De hecho, hay conceptos que muchas veces proyectamos hacia afuera, tipo extractivismo, colonización, que te das cuenta que también lo sufrimos hacia adentro. Es decir, hay territorios de sacrificio aquí en el Estado, ¿no? Entonces es como hay que ver cuáles son y que curiosamente, por ejemplo, los territorios de sacrificio de los grandes embalses son posteriormente o en la actualidad los territorios de sacrificio de los megaparques solares, las megaplantas eólicas, que geográficamente coinciden. Entonces, bueno, ahí hay una serie de similitudes que hay que abordar y que nosotros creo que lo trabajamos a través de mucho del concepto de memoria o de memorias, un poco como lo que quiebra esa historia con mayúsculas, por ejemplo, que los grandes embalses pues están cubiertos de una pátina pues eso, del desarrollo, ¿no? Con mayúsculas. Y parece que si te opones a la gestión de los grandes embalses te estás oponiendo al desarrollo. Lo que pasa es que nunca te cuentan desarrollo de quién ni desarrollo para quién. O para quiénes, ¿no? O a costa de quiénes. Y de hecho, todas estas personas expulsadas, decía antes María Ángeles que hay muchos elementos en común. Uno de ellos es la resignación de decir, bueno, nos tocó a nosotros, pero luego no te sabían decir un poco ya, ¿pero para qué? Bueno, hicieron un embalse ya, pero ¿y te has beneficiado del embalse? ¿O quién se ha beneficiado? Es decir, estaban como condenados a un sacrificio por el bien común, pero tampoco les decían un desarrollo para quién y bien común de quiénes, ¿no? Es como... Me llamó la atención eso también, esta palabra que has usado, de que la gente, los relatos que aparecen en los testimonios, acepta con resignación. Hay como un duelo, pero aceptado de, bueno, es lo que nos tocó, nos tuvimos que ir, y hasta cosas simbólicas de cerrar la casa y guardar la llave, pero guardar la llave y tener como un recuerdo simbólico de lo que fue. Pero la resignación, porque hablabais de las luchas ambientales en América Latina y ahí hay una lucha generalmente de conflictos ambientales, donde las personas se organizan, de movimientos, y en España se sintió más por la memoria del libro un poco que es silencio y resignación,
como que es aceptar el desarrollo y lo que el Estado propone. Y bueno, es un poco lo que yo he sentido en los relatos, ¿no? No sé si es la sensación que os ha quedado vosotros de poder ver las dos realidades o... Sí que hubo resistencias, pero es verdad que en el franquismo era muy difícil ejercer una lucha ciudadana organizada. Las resistencias que hubo en el franquismo fueron sobre todo individuales, pues gente que resistió en su pueblo hasta que ya no pudo más, pero pues eso, como en su familia, eso sí que es verdad que luego, por ejemplo, Riaño es un caso ya paradigmático, que ya era en democracia, aunque el muro se construyó en el franquismo, la inundación llegó en la democracia. Sí que ahí hubo una movilización no solamente de la gente de Riaño, sino fue mucha gente de otros puntos del país, que lo que llamaron tejadistas, porque la gente se subió a los tejados como para evitar que los echaran, que derrumbar, porque ahí lo que estaban eran derrumbando las casas o sea, demoliendo, ¿no? entonces, sí que es verdad que Riaño, en cierto modo, fue una derrota porque se construyó el embalse, pero nosotros tenemos claro que fue un punto fundamental al inicio del movimiento ecologista en España. De hecho, cuando hemos hecho presentaciones, casi siempre ha ido gente que estuvo en Riaño, ¿no? Gente que ya tiene una mediana edad, 50, 60, que de joven estuvo en Riaño luchando. Y sí que se sitúa como uno de los... Bueno, fue una derrota a medio plazo, pero tal vez fue una victoria a largo plazo porque generó una respuesta que ha tenido peso posteriormente. Y luego con los que hubo en democracia sí que también, por ejemplo, Itois, no hablamos de él, pero conocemos en Itois, que es en Navarra, también hubo resistencias, lo que pasa que ahí siempre se han jugado, o sea, como que la retórica que decía Jairo de los embalses ha jugado a muchos niveles y, por ejemplo, en Itois, pues las resistencias que había era Navarra, se ligó a la izquierda Abertzale y al terrorismo, ¿no? Entonces, claro, ya cuando estás resistiendo con una cosa pero te etiquetan de otra, ya no puedes, igual ya no generas tantas, claro, o no generas tantas simpatías en otros territorios o tal. Entonces, sí que ha habido resistencias puntualmente, pero cuando han podido ser más organizadas, pues a veces han tenido otras... Y que luego hay resistencias simbólicas también, ¿eh? Es decir, claro. no todas las resistencias implican esa expresividad, me estoy acordando, por ejemplo, de Isidoro en el embalse del Porma, con el DNI, a la hora del DNI, si damos la vuelta al DNI, pone origen y te pone pues, cada uno el lugar donde hemos nacido, ¿no? Isidoro es de Begamián, es el pueblo de Julio Llamazares, y claro, fue a renovarse el DNI y le dijeron, mira, es que tu municipio no aparece en el listado, ¿no? El informático. Dijo él, bueno, tampoco aparece, tampoco existen ya mis padres y sin embargo me pones hijo de fulanito menganita, ¿no? Entonces, sí. Ponme mi pueblo. Y, por ejemplo, esta reivindicación es una resistencia que luego ha ido calando y Isidoro a su entorno lo tiene frito. El propio Julio Llamazares cuenta cómo a través de Isidoro es que en su DNI pone natural de Begamián, ¿no? Entonces, son resistencias simbólicas como la que decías de la llave. ¿Por qué la gente sabe que tu casa la va a cubrir un gran embalse? Cierras la puerta y conservas la llave. Es algo muy simbólico, también muy de resistencia, ¿no? Totalmente. Yo es una de las cosas que había notado de esa historia, me encantó, de decir, en mi DNI está mi pueblo, aunque físicamente no esté, la memoria está y existió, si yo soy de ahí, ¿no? Y otra cosa que me gustó de un personaje también que va haciendo el rastreo de los habitantes de su pueblo por toda España. Impresionante esa historia, es decir, va haciendo como de esa diáspora de gente que eran sus conciudadanos, ¿dónde están? Y hace un trabajo de investigación alucinante. ¿Eso cómo fue el acercamiento a esa historia o qué os dejó? Es el mismo Isidoro, es que Isidoro da para... Es que da para un libro, Isidoro. Es que Isidoro es... Solo para una sola compilación. Isidoro con ¿eran otros dos o otros dos otro? Compañeros, sí. Sí, se dedicaron durante años a hacer el árbol genealógico de los valles, de los pueblos del valle que están inundados. Le llaman Empeñamián porque era como llamaban a ese valle. Y entonces hacen el árbol genealógico, que son 2 tomos así, o sea, 5 kilos cada libro, unos libracos así, que se llama hijo de no sé quién, nacido de no sé qué, muerto no sé qué, y él, lo que se han dedicado años a leer las esquelas del periódico, a ir a todos los cementerios, pero no solo eso, a buscar dónde vivía cada gente y a la gente le mandaban la carta cuando tenía la dirección y le mandaban el sello para que se lo devolvieran, para que le cuente quién ha muerto, con quién se casa con quién, tal, pero no solamente en España, había mucha gente que antes del embalse se habían ido a Chile, a Argentina, y él durante años, su verano, se ha ido a Chile y Argentina a buscar a la gente que viene del valle que él, entonces tiene una comunidad, entonces han publicado 2 libros que son, o sea, nadie se puede leer eso porque es que son hijo de no sé qué, pero y tiene en su garaje cajas y cajas de documentación de no sé qué, nada informatizado, todo a mano, o sea, una cosa alucinante y bueno, pues es la memoria de la gente de su valle, ¿no? Y decías que cómo llegar, por ejemplo, a esa historia,
una vez que te vas documentando, todo el mundo que pase por el Agua y León pasa por Isidoro, por ejemplo, ¿no? Es como el gurú de la zona en ese tema. En otras historias llegas a través del amigo de un amigo que te cuenta que, pues mis padres o mis abuelos sufrieron un desalojo, tal. O sea, al final vas hilando historias a través de la confianza, pero es cierto que en muchos de los lugares era tocar puertas y llegábamos como medio recomendados, pero 2 extraños que se presentan y una pregunta, de hecho, muy habitual era: pero yo que os voy a aportar algo, ¿queréis? ¿Pero por qué queréis escuchar mi historia? ¿No? Es como también ese cliché de estamos silenciados durante tantos años, qué raro que ahora quiera alguien interesarse por esto. Yo es una de las preguntas que he tenido presente, como esa paradoja de ellos con resignación y con silencio se tuvieron que ir y de golpe ahora les vienen a preguntar cómo es su historia y cómo había sido vuestro acercamiento ahí, porque debe ser como primera vez que nos vienen a pedir opinión o a escuchar nuestra voz, nuestro relato, eso debe ser fuerte, ¿no? Con extrañeza, pero luego con agradecimiento. Porque al principio a lo mejor sí, bueno y tal, pero ya cuando generas pues un clima de confianza, de escucha, ¿no? De que no apabullas, de que puedes ir más veces, de que la gente tiene ganas, o sea, agradece que hable, o sea, agradece y quiere hablar. Y de hecho sí que nos pasa, claro, la gente ya, sobre todo, es muy mayor y había casos que nos contaban las hijas o los hijos que su madre o su padre ya con la edad cada vez más recuerda a su pueblo de la infancia. Al ir envejeciendo, en la conversación sobre hablar de su pueblo es más habitual. Entonces, tenían ganas de hablar, entonces, y claro, van 2 extraños que no conocen nada, pues claro, luego están encantados y te cuentan y te sacan documentación y ya me acuerdo, por ejemplo, Justina, que ya falleció, que es uno de las penas del libro, que la gente, claro, han sido 5 años de trabajo, pues la gente mayor, hay algunas protagonistas que han fallecido. Entramos por la puerta, que vivía con su hija y su yerno. Nos dijo: yo me fui de mi pueblo el día, yo no me lo sé ahora mismo, tal, empezó a hablar, a darnos datos, fechas de cuándo se casó su primo, su hijo, una cosa, una señora de 90 y pico años, o sea, alucinante cómo, ¿sabes? Tenía como ganas como de vomitarlo prácticamente, porque empezó a hablar, casi no le preguntamos nada, o sea, ella empezó a contarnos, y la verdad que son cosas que, bueno, que a mí me conmueven y bueno, a Jairo también, ¿no? En el caso de Justina, que dice María Ángeles, forma parte de la parte central del libro, en el que si ya en el libro no hay primeras personas, o sea, no creo que nosotros seamos protagonistas de nada, excepto quizá el último, que es un poco más editorialista, que juega con la memoria, pero la parte central del libro queríamos todavía que hubiera menos filtros todavía. Entonces hay una especie de conversatorio con esta mujer, con Justina. Queríamos que hubiera alguien experta en estos temas. Y al principio pues pensamos, pues vamos a tener una catedrática de universidad que nos hable de la Pedra Rojo, o que alguien nos hable de la gestión del territorio, y lo decimos, no, o sea, qué mejor experta que una mujer que ha sufrido, Justina, que se ha ido de 3 sitios por embalses, o sea, es que es brutal cómo a través de una sencillez cuenta lo de esas 50.000 personas, pero en su propia vida. Entonces, bueno, pues Justina está ahí y estamos muy contentos de cómo el propio libro también nos ha ido enseñando a ver quiénes son las verdaderas protagonistas o no, es como... Sí, y el otro capítulo que hay también así es lo que decía, que la gente mayor habla de su pueblo, entonces fuimos a un pueblo de colonización, porque hay gente que fue a pueblos de colonización a vivir, que se ofrecían como alternativa, y hubo muchos casos en un pueblo de colonización de Cáceres, Rosalejo, que los señores mayores ahora ya pues se sientan a la puerta y ¿qué hacen? Hablar de su pueblo, de Talaverilla. Entonces, conversaciones absurdas, entendedme, ¿no? Pero de, ¿os acordáis aquel día, no sé qué? Entonces fuimos un día a escucharles, entonces nosotros nos pusimos allí, nada, se hablaban de sus cosas y luego ya... ¿Y qué queréis que os contemos de Talaverilla, no? ¿Qué os contamos? Si llevan 3 horas hablando de Talaverilla, estuvimos como... Pero eran cosas de ellos, pero es que no era ese día, era casi todas las tardes, en tiempo cuando hacía bueno, lo que hacían, salirse a la puerta y hablar, y solamente hablaban de Talaverilla. Entonces, sí, ese capítulo es, pues, hablando de anécdotas del pueblo, no sé qué, pero es que es lo que hacen todo el rato, recordar su pueblo ahora ya, sobre todo, pues eso, ya que son mayores, es todo el rato. Y fue muy curioso porque luego decían, bueno, ¿y qué queréis que os contemos de Talaverilla? Entonces, no paráis de hablar de Talaverilla, claro, pero no eran conscientes porque era como sus recuerdos, su vivencia, su cotidianidad y... Yo la sensación que tenía leyendo era como que es muy conmovedor porque hablan con mucho amor de lo que es su pueblo, pero también como un desarraigo, como que están trasplantados. Total. A donde fueron nunca se sintieron como parte, como si lo fueron del lugar de donde fueron expulsados en cierta medida, ¿no? Y ese desarraigo lo percibíais vosotros en los relatos. O sea, creo que esa imagen aparece en el libro, es como un trasplante, pero no desde la raíz, sino que cortas el tronco y lo llevas a otro sitio y el Estado pretende que eso, ¿no? Que crees identidad en este nuevo lugar. Creo que eso lo tienen la mayoría de las personas desplazadas por los grandes embalses. Luego es cierto que
para resistir a este tipo de desarrollo, hay quienes han tenido que vivir muy cerca y lo visitan todos los años, o otros que no se han atrevido a asomarse jamás, hubo gente que se suicidó, es decir, que luego las resistencias de cada uno, como lo lleve cada quien, va por su lado, ¿no? Entonces... Nos contaban en todos los sitios que mucha gente mayor, la gente mayor sobre todo, o sea, no es lo mismo irte con 8 años, con 10, que irte con 60, que la gente mayor a los pocos, o sea, murió mucha gente a los pocos años, además lo han dicho en todos lados, la gente mayor decían que caían como chinches, o sea, porque no se adaptaban, no vivir, de vivir un pueblo dedicado a la agricultura, a la ganadería, a irte a un piso, a una ciudad, no lo entendían. Y sí que nos cuentan que mucha gente murió y decían que morían de pena. Y luego opciones tan válidas como la de Carmina, que se fue de las primeras de Burón por el embalse del Porma, o, ¿cómo se llama? El panadero de Riaño, Paco París, que se fue el último, de hecho que mientras él estaba sacando la última hornada de pan, estaba la retroexcavadora tirando la otra parte de su casa porque era panadería casa, o sea, quien se va a la primera, quien se va al último, son dos formas, ¿no? Como de resistencia, igualmente de afrontar una realidad, la misma realidad, pero desde extremos opuestos. Yo no sé si a lo mejor es una cosa muy volada de mi parte, ¿no? Pero yo la sensación que tenía también era se supone que los embalses en ese momento eran un proyecto de desarrollo para generar servicio a la población. Y en cambio muchos de ellos hoy son parte de esa España que se ha ido abandonando, porque pertenecen a lugares de la España vaciada. Eso es un súper paradoja, eso. No sé si os ha chocado o... Bueno, yo no creo que fuera para generar servicio a la población de los lugares. Era para generar energía para las grandes ciudades. Claro. En el Pirineo aragonés lo tienen claro. Querían vaciar este territorio para producir energía para Bilbao, País Vasco y Barcelona. En los embalses de Extremadura, la energía que había ahí, porque son embalses hidroeléctricos, son muy pocos de los grandes que tienen un fin de regadío, o si lo tienen es mucho menos de lo que se dijo, es para producir energía para Madrid. De hecho, hay pueblos que perdieron tierras de cultivo por los grandes embalses, o sea, que el pueblo no se inundó y no es un pueblo sacrificado, pero la gente emigró porque el pueblo perdió su vida. Y esos pueblos, al lado de una gran hidroeléctrica de las más grandes del país, la luz se ha ido, había una tormenta y se iba la luz hasta los años 90 y pico. Es decir, y el embalse fue de los 60. Es decir, que esos embalses no están pensados para los territorios en los que se generan. Los grandes embalses están generados para generar desarrollo, como decía Jairo, en las grandes ciudades, para alimentar grandes explotaciones de regadíos intensivos, no para... No. Pues es un paralelismo parecido al que decías antes de las eólicas y las solares. Sí. ¿No? Claro, otra cosa es cómo se cuenta, porque claro, estos grandes embalses, como con esa marchamo de desarrollo y demás, los grandes medios de comunicación también han contado los embalses como los han contado, las propias empresas los han contado. El gran embalse siempre se ha contado desde muro para afuera. Aquí lo que hacemos es qué pasa si contamos los grandes embalses desde quienes sufrieron, desde el muro para adentro, ¿no? Entonces, la respuesta a qué es un gran embalse es que varía radicalmente. Entonces, sí. Me gustó al final que hacéis como ¿qué es un embalse, no? Como una recopilación que pinta como la sensación que os queda en el cuerpo de diferentes dimensiones de lo que es el embalse después de todos los relatos que habéis vivido, ¿no? ¿Qué sensaciones os quedaron de esas entrevistas? Que vi que además hay una parte que son grupales, otras habéis hecho más conversatorios en profundidad. ¿Cómo encaminasteis un poco esa metodología? ¿O si iba fluyendo según el lugar? ¿O ya lo teníais pensado, el acercamiento a la gente, a sus relatos? No, o sea, nosotros partimos de herramientas, como te decía, periodísticas, de mirada horizontal, la escucha ante todo. No creemos que en la realidad haya buenos buenísimos y malos malísimos y entre medias no hay nada, ¿no? O sea, hay una tonalidad de grises. Por ejemplo, estoy acordándome ahora de Moisés, un desplazado por la construcción del embalse de Riaño, que luego se va a Cascón de la Nava, un pueblo de colonización de Palencia, y se hace agricultor y vive del agua que le expulsó. Hay una serie de contradicciones ahí y creo que en los grises, en esas tonalidades, es donde están lo bonito, ¿no? Y entonces, no es un libro contra grandes embalses, pero desde luego es un libro que cuestiona la política hidráulica y que cuestiona cómo se han hecho las cosas. Entonces, la sensación que te queda yo creo que es un poco de un sacrificio de tantas personas a las que nadie las preguntó, nadie las ha explicado nada, nadie las reconoce, es que ni siquiera hay lugares para la memoria, o los lugares para la memoria están hasta privatizados, ¿no? Contamos en uno de los capítulos cómo en el embalse de los Saltos de Torrejón, en Extremadura, hay un pequeño recuerdo a las víctimas después de mucho tiempo de lucha ciudadana, pero que al final es un recuerdo que está en terreno privado de Iberdrola. O sea que para visitarlo hay que saltarse una valla, que es saltable, es decir, que es una valla así, pero ya tienes que estar saltándotelo y no hay ningún tipo de señalización.
Es como, jolín, pues estamos en 2025, se han cumplido 60 años de este, porque es el mayor accidente laboral de la historia de España. Pues es que no se conoce ni en la zona. O sea, nosotros que, te digo, llevamos mucho tiempo escribiendo sobre agua, María Ángeles extremeña, no lo conocías. Lo conocí hace muy relativamente poco tiempo, vaya. Claro, que es como esa ocultación, como la memoria se fabrica, se oculta, se manosea. Yo pensaba justamente leyendo el libro como que es un ejercicio de memoria en un país donde nos cuesta mucho la memoria. O hay una ocultación intencional porque no sé si es una parte de no querer transitar ese duelo, negar parte de la historia que es identidad nuestra, y habéis hecho un ejercicio de recuperar la memoria de muchos pueblos, que además en el relato de la gente aparece como esa tristeza de esto de que se sienten afuera a hablar es porque necesitan, frente a la no memoria, frente al olvido, recuperarlo todo el tiempo, tenerlo presente y vivo. Eso es muy fuerte. A mí es una de las cosas que más me movilizó del libro, ¿no? La memoria muy presente en cada uno de los relatos de la gente y el ejercicio vuestro de recuperación de memoria, ¿no? Es que en este caso sí que ha habido un ocultamiento, yo no tengo dudas, ha habido una intencionalidad de que no se sepa esto, entonces, y que se siga sin saber, porque lo que dice Jairo, que en el año 25 un monolito que se ha hecho hace pocos años se haga en un terreno privado y como que medio engañen a la gente, que está buscando simplemente recordar a la gente que falleció en ese embalse para la construcción. Bueno, o sea, sigue habiendo esa intención de que no se sepa, yo creo, ¿no? Entonces, y es verdad que nos hemos dado cuenta cuando hablas con la gente de estamos haciendo este libro, o luego ya en las conversaciones a veces de las presentaciones, que hay gente que no sabe que hay debajo de los hay muchísimos pueblos debajo del embalse, ¿no? Embalse debajo del Reño hay 9 pueblos, o sea, que es una barbaridad. Entonces, sí que hay un desconocimiento, pero sí que hay un conocimiento de, mira los embalses, España, mira cuántos embalses que bien, pero no hay un conocimiento y un reconocimiento del impacto que tuvieron, ¿no? Los embalses a lo mejor han tenido, habrán hecho cosas buenas, no decimos que no, pero tuvieron unos impactos que no se han contado porque no se han querido que se cuenten, ¿no? Entonces, un poco eso. Y sobre todo trabajar la memoria, pero no de manera nostálgica, que con el riesgo de que pensar en cualquier tiempo pasado fue mejor, sino una memoria, recuperar todas esas memorias plurales de forma que podamos como tejer futuros más reivindicativos, ¿no? O sea, trabajar el presente desde esa memoria, no memoria anclado en el pasado de que bien vivíamos antes, ¿sí? Porque también el libro podría haber caído en eso, pero siempre hemos rehuido un poco de esa memoria nostálgica. Bien. Antes habéis comentado el tema del paisaje, ¿no? Cómo el tema de los embalses también afecta al paisaje. ¿Podéis explicar un poquito esa idea? Me parece interesante. No, mira, a mí hay una anécdota que me alucina y que me parece muy significativa cuando te das cuenta. Hablaba, ¿cómo se llama la mujer? Que se me ha ido el nombre. La de... Carmina. Carmina, que era de las montañas leonesas, se fue a un pueblo de colonización a la planicie palentina, y cuando la conocimos, 40 años después de irse de su pueblo, decía que lo que echaba de menos eran las montañas. Levantarse y no ver montañas, ver allí la nada, ¿no? O sea, la llanura. Ella, 40 años después, no se acostumbraba todavía a ese paisaje, a no ver sus montañas. Entonces, te dices, madre mía, sigue recordando las montañas de su pueblo. Y también nos contaban, por ejemplo, que la gente que se fue de eso, de zonas de montaña a la llanura, aparte de que tuvieron que aprender otras formas de cultivo de la tierra, porque pues en otros climas, otra tierra, otras costumbres, otras necesidades, por ejemplo, decían, pues cuando se iban al campo, ellos sabían a qué hora tenían que volver a casa por la sombra y no tenían reloj, no sabían volver, o sea, no sabían el horario, porque no había una montaña que les guiara con la inclinación del sol, la luz. Entonces, tuvieron que aprender a entender el contexto, entender el horizonte, entender el horario incluso, porque no estaban en sus montañas, ¿no? Eso me parece como un ejemplo, wow. Carmina, de hecho, que decías, cuando hablamos con ella en su casa, en el patio de su casa está lleno, repleto de macetas, y es un poco por esa perspectiva de que en Palencia, una tierra seca y demás, o sea, necesita tener esa presencia física de macetas y la tierra porque es su cachito de león en pequeñas porciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mujer lo recuerda así y ha aprendido a mirar de nuevo a través, yo creo, de sus macetas. Y que muchas veces hablamos de paisaje y nos pensamos que es algo secundario, ¿no? Bueno, pues ¿qué más dará que cambie el paisaje? ¿Qué más dará que haya 3 molinos, un embalse o unas montañas? Pero es que a través del paisaje se configuran las identidades tanto individuales como colectivas, ¿eh? O sea, ¿cuántas ciudades o cuántos pueblos no serían lo que son si no existiera el río que las atraviesa? Y cuántas veces los ríos antes se utilizaban para lavar, para ociar, para enamorarse, para multitud de cosas que ahora mismo, o sea, ¿quiénes se acercan a los ríos ahora? Es que han privatizado los espacios naturales y cuando tú privatizas, separas a la gente de esos espacios, entonces, claro, la gente luego ya, ¿cómo vas a reivindicar algo de lo que te han separado, no? Entonces... Eso me hace acordar un concepto que
aprendí hace mucho de un geógrafo mexicano que se llama memoria biocultural, que es la importancia de la memoria, pero no solamente desde los recuerdos, no sé, históricos o familiares, sino de la biocultura, lo que rodea un hábitat, un territorio, una historia, una manera de producir, de vivir, ¿no? Como que ese desarraigo de que te desplacen de tu lugar para construir, bueno, anegarlo, tirarlo, que es muy simbólico también, y poner una gran obra de hormigón, todo lo que mueve ahí, ¿no? Todas las coordenadas vitales que se mueven y que te generan un impacto fuerte, ¿no? A nivel... No, y fíjate que ahora que hablábamos de desarraigo, está acordando que, claro, es que no solamente es un desplazamiento, sino que es un desplazamiento al que sabes que nunca vas a poder volver. Una de las grandes penas que arrastra esta gente es: yo ya no tengo pueblo, ¿y ahora qué hago? O sea, el fin de semana, ¿dónde voy? Y me acuerdo, no sé quién nos contaba, que decía, cuando escuchaba por la calle, decía, no, este fin de semana me voy al pueblo. Bueno, pues yo ya no tengo dónde ir, ¿no? Es como, no solamente te sacan de tu sitio, sino que ese sitio ya ahí no puedes volver. Y que esa comunidad que se ha insistido, porque tú, no, estamos aquí en un entorno más rural, pero pues, este pueblo lo hace la gente con la que vives, tus vecinas, los familiares que puedas tener, la librería, pero claro, esa gente, o sea, ese lugar no existe y cada persona se busca una salida, es decir, que esa comunidad no existe, o sea, hay familias que se separaron porque unos se fueron a la capital, otros a lo mejor se marcharon al extranjero y ya es muy difícil volver a unir, o ya eran, sobre todo en la época, en los primeros años o sea, en la posguerra era muy difícil volver, tener conexión, o sea, hay gente que se separaron y ya no las has vuelto a ver, tus amigas de la infancia no las has vuelto a ver porque no sabes ni dónde están, entonces, es que se rompen comunidades, se rompen territorios, se fractura, o pueblos que estaban muy cerca, aunque sigan estando en pie, ya como hay un embalse, ya o sea, no pueden, tienen que dar unos rodeos enormes que ya han separado esa gente, ¿no? Ese territorio también, aunque sigue en pie, sigue vivo, pero ya es otro territorio. Como que se rompe el tejido social, por a nivel de supuesto, comunidad, fragmentación. Y a nivel, como habéis hablado antes de que fuisteis de lo macro a lo micro, que se ve mucho en el libro bastante, un poco esa ida y vuelta, a nivel de las historias humanas, habéis comentado de Isidoro. ¿Qué es lo que más os llamó la atención, os impactó de algunos relatos o que os movilizó en lo emocional? Porque fueron muchísimas entrevistas y muchas... Yo es que, por ejemplo, yo siempre después, o sea, yo me quedaba como rota después porque había gente que sí que lloraba, pero otra gente que no, pero yo pensaba, a mí me dicen que inundan mi pueblo y es que yo me muero, o sea, entonces es como, me parecía tan brutal que al final te atrapan. Pero luego es verdad que el libro nos ha permitido hacer otras cosas y conocer, para el capítulo que decíamos antes de cómo son los ríos, pues hemos decidido ir a hacer rafting a un río, para entender lo que es un río libre, un río que corre el agua. Entonces, también hemos buscado esas partes como bonitas, ¿no? Entonces, también lo hemos pasado muy bien haciendo el libro. Hemos hecho arqueología, ¿no? Porque coincidió cuando estábamos haciendo el libro, que fue en los años que decía antes que hubo mucha sequía, aparecieron muchos restos arqueológicos que estaban sin documentar, porque antes de la inundación no había ese interés o esas posibilidades de investigación. Entonces, hemos tenido ocasión de ir con un arqueólogo a hacer una excavación brutal, que no voy a desvelarlo para que lo leáis, y hemos hecho arqueología. Entonces, también hemos hecho cosas como muy, muy interesantes y muy bonitas. O sea, que el libro nos ha trasladado esa parte de que nos ha conmovido, pero también nos ha hecho disfrutar, ¿no? Del proceso de ir a los sitios, de pisarlos, de buscar, porque como en muchos sitios no hay ni indicaciones, como dice Jairo, pues de perdernos, buscar sitios donde estaban para intentar ir y no contarlo. Entonces, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Momentos así como muy tristes de bajón, pero también cosas... Y luego que hay historias humanas que trascienden un poco toda la temática, ¿no? Estoy pensando en la historia de Amparo, una mujer, hija de falangista de la zona de Cantabria, que se enamora, el embalse del Ebro, entre Burgos y Cantabria, está hecho con mano de obra presa republicana. Hemos documentado que aproximadamente una docena de grandes embalses hubo mano de obra presa republicana. Bueno, pues Amparo se enamora de uno de los presos que va a construir ese embalse, de Domingo, siendo hija de falangista. Imaginaos lo que eso era en aquella época, en contra de la familia, en contra sobre todo en el pueblo, que le hicieron la vida imposible. Bueno, pues ese matrimonio ha durado años. Cuando conocimos a Amparo, una mujer, o sea, brutal, con 98 años, que nos recibió en su casa. Un poco la cuestión de si ahí Domingo había sido el preso republicano como que pasaba a un segundo plano. Entonces tú piensas, esta mujer no hubiera tenido la vida que tuvo sin el embalse, pero también gracias al embalse, ¿no? Entonces, como todo se va dando la vuelta, se va complejizando, y en esas tonalidades nuevamente es que aparecen las grandes historias. Y fíjate que Amparo se rompió, sobre todo, ella, pues eso, su pueblo está bajo el agua y tal, y
y lo recordaba mucho, pero se rompió cuando nos contó cómo estaban los presos republicanos, o sea, cómo los veía, cómo estaban. Ahí es donde lloró, al recordar las condiciones en las que estaban. O sea, eso es lo que más le impresionó. Y fíjate que nos contó cosas duras, ¿no?, de su pueblo, y eso ahí se rompió, de cómo los vio, o sea, cómo vivían, en qué condiciones, o sea, Iban descalzos, nos decía, o sea, en una zona más de mucho frío, que en esa zona de norte de Burgos, sur de Cantabria, que el clima es terrible, como estaban trabajando allí. Ahí la verdad que... No sé si alguno de vosotros queréis, Ay, yo sí os quiero ha comentar surgido, algo. para que demos Sí. un poco pie a que sea Vamos más justo grupal la vais a charla. hablar de esta zona. A ver, yo soy cántabra, ¿no? Y entonces yo he vivido pues, hasta los 20 años en Cantabria. Entonces, claro, mi aproximación a los pantanos hasta ese momento era nula, porque yo vivía en una zona en la que llovía y el agua ya está, ¿no? Entonces yo no me cuestionaba ni de pequeña ni que faltara agua, o sea, más todos los días las jatiuscas, vale. Pero claro, yo tengo familia en Madrid, entonces todas las navidades o en verano bajábamos a Madrid, Puerto del Escudo, tal, y yo me acuerdo de ir en el coche, ¿no?, y ver el pantano del Ebro, ¿no? Claro, yo lo miraba en mi cabeza como... Y para mí era como una prolongación del mar. Claro, yo venía del... Entonces, yo no entendía, o sea, yo decía, bueno, pues esto es algo natural, o sea, yo qué sé, pues aquí lloverá y... Pero claro, el concepto de... Hasta que ya un día mi padre me dijo, no, pues ese es un pantano, pero... Porque, claro, es que hay zonas en España donde no llueve. Claro, también mi padre... Bueno, pues su idea. Bueno, sí, claro. Vale, pues ya está. Entonces, claro, esa aproximación a lo que es el mundo, y luego lo volví a tener, pues lo que os dije antes, yo tengo una amiga que su familia es de Granadilla. Entonces hemos hecho muchas rutas en bici de jóvenes y tal, y entonces, pues tenemos que ir un día al pueblo de mis padres, Granadilla. Y bueno, yo flipé, o sea, flipé con 22 años, además íbamos con la bici, viajamos con la bici y tal, y llegamos a ese pueblo que en ese momento estaba ya cayendo. Y entonces nos empieza a contar, de hecho dormimos por ahí, no, estar a la casa de mis padres. Yo, pero ¿y aquí qué ha pasado? No, pues aquí les echaron a todos, pero luego el pueblo no se inundó. O sea, porque, bueno, supongo que la historia... Sí, no está en el libro esa historia, pero la conocemos porque... Es brutal la historia. O sea, y entonces yo le decía a mi amiga Charo, oye, pero lo que le pasó a porque sus padres fueron, de hecho se casaron se llegaron a casar, ¿no? Y el abuelo era el panadero. Entonces decías, madre mía, o sea, esa ha sido... Luego, pues, cuando Julio Llamaza está en mis escritos, entonces, toda esa historia de los pantanos viniendo del norte, o sea, yo la he ido haciendo a base de... Pero no porque tuviera una idea de lo que era un pantano, ¿no? Claro. Y esto el relato dominante, que es verdad que lo seguimos teniendo, ¿no?, que la modernidad y el progreso está asociado a seguir embalsamando o represando el agua para desarrollo de según qué zonas, y no está casi discutido, ¿no? Y es verdad que los que se oponen o dan otro relato que es distinto o alternativo, esta gente va contra el progreso. A día de hoy todavía eso está muy presente, ¿no? Y que yo no creo que sea casual que, por ejemplo, que haya tanta gente que no sabe que debajo de los grandes embalses hay pueblos. O sea, son olvidos fabricados de alguna manera, ¿eh? Entonces, también uno de los capítulos, precisamente jugando con Amparo, situamos a Amparo en el embalse, y es que Amparo, o sea, sabe dónde está la casa, dónde jugaba, dónde se enamoró, dónde la iglesia, no sé qué, pero también pasa un grupo de turistas, que eran unos ciclistas, y dijeron, mira, tal, o sea, la mirada de un turista es totalmente diferente a quien lo vive. O, hablábamos también, por ejemplo, con los nietos de Amparo. No lo vive lo mismo Amparo que con un nieto, que el hijo, o un yerno que está cerca y lo siente, que uno que quiso montar en su día un chiringuito, y es que hay muchas miradas al embalse, ¿no? Entonces, esas miradas que te enseña el agua son radicalmente opuestas a veces. Y lo que dices de construido, ¿no?, que son lugares que un pantano tiene, por definición, es algo natural, y por eso se usó ese concepto de forma pensada para decir que, bueno, pues esto es así, ya está, es natural, ¿no? Es un embalse, una represa, lo que quieras, pero no, un pantano es natural. Y está pasando, por ejemplo, que se ha quejado la gente de Riaño y de la zona, que ahora lo venden turísticamente como los fiordos leoneses. Y dicen, no, estos no son fiordos. Los fiordos son naturales, es un espacio natural, que la naturaleza están ahí por el paso de los años y demás. Esto es una cosa construida por la mano humana. Entonces, también hay como una resignificación ahora desde un turismo que está, también hablamos mucho de turismo, ¿no?, que está llevándolo todo, entonces, y se está usando también estos conceptos erróneos o eufemísticos o construidos de manera publicitaria para vender una cosa que no es. Entonces, en Riaño la gente le molesta que esto no es ¿cómo va a ser un fiordo esto, por favor? ¿Sabes? Entonces,
Y eso es de ahora, o sea, del año pasado, no sé si era la Diputación o la Junta, no sé qué organismo, pero bueno, pues lo venden como los fiordos leoneses. No son los fiordos, es un embalse. Y nuevamente la contradicción, uno de los patrones del barco que va por el embalse de Riaño es hijo de personas desplazadas por el embalse. Entonces nos contaba, pues mira, es que para que lo explote una empresa extranjera, por lo menos lo exploto yo, que cuento la historia que me han contado mis padres y voy a contar lo que realmente pasó. Y es que también ¿no? O sea, por lo menos es otra forma de resistir y de decir, oye, pues, ¿no? O sea, es nuevamente... Había otro relato que también me llamó la atención, si no me falla la memoria, que era de una de las personas de los pueblos desplazados que trabaja en la obra de la represa. Eso también es chocante, ¿no? Decir, me estoy yendo, pero aquí hay trabajo. Me hacía acordar un poco la película de Alcarrás, cuando aparece el tema de, bueno, viene la empresa, pero tengo que ser instalador de panel solar, porque si no es parte de esa contradicción como convive, ¿no? Y lo duro que debe ser eso también. Me tengo que ir, pero bueno, trabajo aquí, bueno. Es una situación que se repitió. Mucha gente tuvo que trabajar para una obra que sabían que cuando se iba a terminar, les iba a terminar echando de sus raíces. La historia es muy curiosa porque es Julián, que luego se quedó toda la vida en una empresa constructora, empezó de chaval como a hacer las nóminas porque sabía sumar, ¿no? Y entonces le pusieron ahí, aprendí y tal, y ha seguido toda la empresa en la vida en la empresa, luego vino a Madrid y bueno, yo creo que habrá tenido un puesto así, le habrá ido bien y bueno, ha ido ascendiendo. Y una de las cosas que nos contaban es que en embalse iban a poner el nombre del embalse Juan Benet, que fue el escritor. Y claro, ahí la Juan gente... Benet, porque es el ideólogo de ese muro. Claro, fue el ingeniero, ¿no? Ideólogo, y la gente no quiere, ¿sabes? ¿No? Como que le van a poner a esto encima el nombre del señor este que nos ha echado. Entonces, no, ese es el embalse del Porma, que es el río que pasa, ¿no? Entonces, él, como trabajó en la empresa, o cuando se iba a hacer una placa poniendo el nombre de Juan Benet, y ahí hubo como cambio de gobierno, unas elecciones, algo así. Entonces, él estaba en la oficina y vio la placa. Y él la guardó. Ahí la tuvo guardada ahí, nadie que sepa nada, y luego ya esa oficina, nadie como se retrasó, la gente, y la placa, la placa Nuestra resistencia también. Sí, y luego ya cuando la oficina cambió, ¿no? Ya iban en el local, pues para chatarra. Y nunca se puso esa placa, que estaba hecha, preparada, y nunca, él cogió y la escondió. Entonces, ahí como, y él es, bueno, pues el embalse, luego, ¿no? Ha trabajado en una empresa que ahora ha tenido un buen sueldo, ¿no? Por lo que nos decía y tal. Pero bueno, pues... Esa pequeña rebeldía de por lo menos esa resistencia. Es que aparece mucho como esto que decías de lo simbólico, de la llave y estos actos, pero que son silenciosamente, pero están ahí como un poco pequeñas rebeldías ante, bueno, está bien, desaparecemos pero no desaparecemos, ¿no? Está aunque sea en el relato, en la conversación, en los gestos, en la historia. Hay alguna historia también donde la persona no reconoce dónde estaba, ¿no? Las coordenadas también de lo que era su modo de vida, ¿no? Eso también debe ser fuerte, como que está borrado. Eso sucede en los pueblos de colonización, que son estos pueblos blancos que vemos en la carretera, por ejemplo, en la Vía de la Plata, cuando se baja de Cantabria a dirección Extremadura, que son estos pueblos como prácticamente todos iguales, la misma planta, casas bajas de 1 o 2 alturas, y en lo alto la torre. Y se da la anécdota de que unos agricultores de la zona de Palencia bajaron a Extremadura y después de 2 horas eran padre e hijo, y el hijo le dice al padre, oye, pero si estamos otra vez en nuestro pueblo, ¿por dónde hemos hecho caminar en círculos? No, y es que, o sea, era otro pueblo de colonización, pero no. Eran iguales. Eran iguales. O en Rosalejo, un pueblo de Extremadura, que nos contaban que de repente tú llegabas a tu casa y te encontrabas a alguien en el salón. ¿Pero qué haces en mi casa? No, ¿qué haces tú en la mía? No, o sea, eran tan iguales las casas que la gente se confundía y no sabía si estaba en casa de uno o de otro. Entonces, y eso también habla de una pérdida de identidad, porque no sabes estar en tu casa, no sabes si estás en tu pueblo, es identitariamente, eso hay que saber llevarlo y hay que trabajarlo. Y hablando de esto, en Ribadelago, que es en la provincia de Zamora, que también hubo un desastre, que se rompió una presa y murió muchísima gente del pueblo, el pueblo lo reconstruyeron y no se le ocurrió mejor idea que reconstruirlo según los pueblos de colonización que se han usado para Extremadura, Andalucía, que no tiene nada que ver con Zamora, arquitectónicamente, climáticamente. Entonces, vas a Ribadelago, está el viejo Ribadelago, que lo que se ha quedado de aquel pueblo que se anegó, y el nuevo, que son casas blancas, que a nadie le gusta, nadie quiere vivir ahí porque no tiene nada, o sea, le han trasplantado el modelo de Andalucía y el sur de Extremadura, lo han trasplantado allí en Zamora, en la montaña, y la gente dice, pero si es que esto no tiene nada que ver, que son allí es zona de pizarra, tal, y son unos pueblos blancos allí, y entonces la gente del pueblo no le gusta vivir ahí, ni quiere, ¿sabes? Como, es que esto no es nuestro, o sea, es como, entonces están en el pueblo, pero no les gusta su pueblo porque ahora, ¿sabes? Es como... Ahí está la pérdida de identidad, desarraigo, desorientación, es como que necesitas las coordenadas básicas de existencia, ¿no? Y eso también hace que no tengas una proyección muy clara. Sí. Dentro de la divulgación que están haciendo del libro, con las
escuelas, con las universidades, cómo les ha ido, si tiene difusión dentro de estos espacios. Bueno, nosotros sobre todo hemos hecho presentaciones así, por ejemplo, como hoy, y también sí que hemos tenido bastante eco mediático, sí que ha aparecido en prensa, tanto en periódicos de tirada estatal como en periódicos más locales o regionales cuando hemos ido a un sitio pequeño. Pero también hemos tenido esta parte que nos ha sorprendido, por ejemplo, que hemos estado en institutos, en un caso concreto, porque hay el profesor que tiene interés, le gusta el tema, y a su alumnado le ha hecho trabajar el libro, les ha invitado a leerlos, y a leer por capítulos, hacer un resumen y luego compartirlos con todo. Entonces, y otro día nos invitaron a nosotros a ir a hablar con el alumnado, que nos hicieron unas preguntas alucinantes. Entonces, la verdad que fue muy bonito porque incluso tenían que leerse como un capítulo y casi muchos, no todos, pero bastantes habían leído todo el libro, ¿no? Porque les había gustado mucho. Eso fue como una de las cosas también muy bonitas, ¿no? Porque... Por el tipo de preguntas que surgieron, Por ejemplo, para... Logroño. Y me ¿Recordáis alguna en particular así? Mira, recuerdo una vez que había un chaval que, si no suspendía todas, casi todas, al día siguiente tenía exámenes, pero vino a escucharnos por la mañana en su clase y por la tarde que dimos que era un formato más abierto, el chaval estaba ahí, o sea, le daban igual los exámenes, pero como que le había enganchado, ¿no? O sea, y luego te preguntaba cosas como, ¿para qué escribe, o sea, para qué quieres escribir este libro? ¿Para qué lo has escrito? ¿No? ¿Para qué se escribe un libro realmente? O sea... Sí, o sea, ¿ha cambiado algo la situación? ¿Es un motivo puramente egoísta? Porque también lo hay de aprendizaje, ¿no? O sea, hemos aprendido con el libro y también hay esa parte egoísta de querer aprender y por eso escribimos un libro. ¿Transformas la realidad? Bueno, aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Pero esa pregunta del ¿para qué? Te deja pensando... Sí. Y luego sí que, porque el libro, que este libro, como he dicho, es más literatura y tal, sí que hay un trabajo previo de periodismo de datos, por así decirlo, de buscar el fin de las concesiones, el número, ¿no? Para saber el número de embalses y a qué se dedicaban. Fue un trabajo, porque esto en 2017 y 2018 que empezamos con esa historia no existían datos, o sea, es todo súper opaco, es un tema muy opaco, o sea, esto es un tema que tienes que ir por transparencia, exigiendo datos, llamando a confederaciones, a empresas, o sea, un trabajo bastante, bueno, que se quiere ocultar, como decíamos. Entonces, sí que también hemos estado en algún máster de periodismo de investigación, que nos han invitado a contar toda esa parte y cómo trasladar luego esa parte más de investigación de dato puro y duro a llevarlo a esto. O sea, como que han sido cosas que no pensábamos y han ido surgiendo así. No sé si hay alguna experiencia más. Está con Guille Jové, es un cantautor que tiene una J. Riaño. Entonces, claro, es un libro que se apresta a otros formatos. En este caso fue una presentación con Guille Jové, con nosotros, se mezclaban textos, música de raíz, de reivindicación del territorio. Entonces, fue precioso también, ¿no? O sea, también es muy bonito hacer presentaciones como estas, pero también es muy bonito salirse de ese formato y abrirlo. Sí, pero académicamente... No, académicamente esas dos, yo creo, sí, ¿no? Sí. Yo es una sensación que me quedó de leer el libro, el tema de todo el trabajo de investigación que hay detrás, no solamente las entrevistas, sino esta parte de las fuentes o cuando vais así en la ruta de no encontramos y empezar a preguntar, a ver, para orientarse, a ver de dónde estaba el lugar. Eso ha debido ser un proceso que nos podéis un poco contar así, que os quedarais. Bueno, pues ha sido un trabajo como muchos años, un trabajo que que nacía un poco de nosotros, pero sí que es verdad que es un trabajo duro porque somos periodistas, la precariedad nos acompaña, entonces ha sido años en los que hemos dedicado el poco tiempo libre que teníamos o nada a esto, ¿no? Pues no hemos tenido vacaciones, entonces ha sido un trabajo muy bonito y como decía, que nos ha dejado mucho, pero es verdad que yo había un momento en que odiaba el libro ya, ¿no? Necesito ya acabar esto porque mi cabeza ya no puede más, entonces sí que ha sido muy bonito, pero es verdad que cuando te metes en un tema así, además un tema que, como decía, que hemos llorado, es duro, ¿no? Entonces... Sí, hay mochilas que vas arrastrando, está claro que al final... Yo creo que se escribe mejor desde el corazón, pero cuesta escribir también, ¿no? Desde el corazón ahí... Entonces, bueno, o sea, ha habido etapas con altos y bajos, o sea, también... Y eso que 2 o 3 de los protagonistas así con peso en el libro han fallecido antes de que podamos devolvérselo, ¿no? Eso también ha sido como un dolor de esta gente que ha sido tan generosa, no poder, aunque se lo hemos devuelto a sus familiares, ¿no? En estos casos, pero a esas personas que fueron tan amables, Justina, que os decíamos, pues su hija vino a agradecernos, pero a Justina no le llevamos el libro, ¿no? Entonces, también te queda como una pena. Iba a preguntaros cómo ha sido eso de la devolución a las personas entrevistadas, cómo habéis hecho ese proceso, que tampoco debió ser sencillo, ¿no? Cómo se devuelve a no sé cuántas... O sea, nosotros tenemos el compromiso de llevar el libro a todos esos rincones, a todas esas personas que han hecho posible este libro. Porque es cierto que lo firmamos María Ángeles y yo, pero este libro no hubiera sido posible sin las más de 70 conversaciones que hay, todas esas visitas a terreno. Entonces,
creo que lo más fácil es quedarse un libro, presentarlo en Bilbao porque estamos radicados en Bilbao, Madrid, Barcelona y ya. Grandes. Hemos intentado en la medida de nuestras posibilidades salirnos de eso y que el libro vuelva allí de donde ha salido y a esa España vaciada, precisamente que esos territorios de sacrificio reciban también algo, ¿no? Entonces, bueno. A toda la gente le hemos llamado por teléfono varias veces cuando el libro va a salir, o sea, que sepas que estamos en ello, pero que está por eso, entonces saldrá dentro de unos meses. Entonces, además, ese curro se le hizo más Jairo que yo, de llamar a toda la gente, luego llamarles cuando ha salido. Y a mucha gente que vive, hemos ido a regalarles el libro, a llevarles el libro, ¿no? A dárselo, hemos ido a casa de gente a llevárselo. ¿Y qué respuestas habéis tenido así, desde lo emotivo, lo personal, lo humano? Una anécdota, justo la recordábamos creo que fue ayer, en una presentación en un pueblo de Extremadura se acercó uno de estos hombres de Rosalejo, Benjamín, Hugo, y me dijo, Jairo y María Ángel, os voy a decir una cosa, vuestro libro es el segundo mejor libro del mundo. El segundo mejor que he leído. Pues primero. Dice, bueno, ¿y cuál es el primero? Dice, es que hay un libro que habla solo de mi pueblo. Y claro, habla de mucho, ¿no? Entonces como diciendo, bueno, vale, bueno, pero por lo menos el segundo. Dice, me lo he leído además 2 veces. Y me lo voy a leer otra, me lo voy a leer otra. O sea, es como... Y hay otro señor de este pueblo, ¿cómo se llama? Benjamino, el otro. El padre de... Bueno, no me acuerdo el nombre del señor, que también ella está mayor, Lupi. Y nos ha dicho la hija que todo el rato se está leyendo. Y cada vez que viene, ahí el señor ya mayor que tiene la cabeza un poco así, pero dice cada vez que viene alguien a casa, dice que salgo en el libro este. Que entonces... Son cosas bonitas que por lo menos dices, bueno, mira, alguien se lo ha leído. Hemos aportado. Alguien se lo ha leído, sí. Tiene que ver con esto que estabais hablando de la identidad, la memoria, el orgullo, de mi historia vale, ¿no? Porque un poco la sensación que yo sentía a veces también de tristeza es ese olvido, cómo luchar contra el olvido. Si mi pueblo existió, tiene que estar en mi DNI, yo soy de aquí. Y esto es verdad que decías antes de que en España lo de ir al pueblo el fin de semana o de vacaciones es no tener un lugar al que volver cuando todo el mundo lo tiene, es como que no tienes familia, ¿no? De origen, entre comillas. Sí, eso es un dolor que se repite, ¿no? El no tener dónde ir. Como una cicatriz un poco, ¿no? Total. Sí. Y que se ha transmitido a las segundas generaciones sí, a la tercera ya menos. Eso sí que lo hemos notado, ¿no? Que las hijas y los hijos de los que se vieron expulsados o tal, sí que entienden el dolor de su padre o de su madre y sí que, pero igual ya los nietos, bueno, sí que eso sí que se va perdiendo. O sea, menos en las familias de Jánovas que sigue habiendo la lucha, bueno, pero sí que las terceras generaciones han heredado ese sacrificio, esa lucha. El resto yo creo que ya va perdiendo un poco. De hecho, en las presentaciones observamos como la gran parte de la gente que viene es gente de a partir de 60 años. Siempre que viene gente joven suele ser más en la zona de Aragón, la parte de Huesca. Y por la zona del León yo también diría que es una tierra tan embalsada que también ahí hay una sensibilidad en la parte joven que también ha llegado. Pero es cierto que fundamentalmente es una temática muy generacional. Claro. Sí. Y como periodistas, así que os dejo todo este proceso, como periodistas y como personas, ¿no? Pero porque no creo que haya sido una experiencia que hayáis repetido antes, ¿no? Sino que ha sido una aventura, un poco de inmersión, valga la redundancia, fuerte, que os dejó así de... Sí, o sea, hasta la fecha es el proyecto más grande que hemos abordado, el que más te toca, el que más aprendizaje seguramente nos haya dejado. O sea, y es un tema que vamos a seguir escribiendo sobre agua y sobre grandes embalses. No sé qué formato, no necesariamente tiene por qué haber otro libro, ¿no? Sobre esto, pero bueno, o sea, te deja al final... Creo que es un libro que a nosotras mismas nos ha enseñado, ¿no? Sí. A mí me ha parecido un lujo porque en un mundo tan rápido, ¿no? Y tan inmediato en el que el periodismo además todo es para ayer y que haces temas como churros porque hay que publicarlo y tienes que estar todo el rato, ¿no? Produciendo, el poder haber hecho esto tan lento, bueno, con todo lo que eso implica también, pero es un placer, ¿no? Porque es que si no, no se pueden contar las historias bien, ¿no? Porque de un día para otro no. Entonces, para mí ha sido un placer. Con todo lo que digo, que hay días que digo, ya odiaba este libro ya, ¿no? Pero claro, evidentemente, pero creo que ha sido un lujo y un placer haber tenido la opción de hacer esto. Sobre todo porque hemos conocido a muchísima gente, sí, tanto claro. En la época durante el libro como en las posteriores presentaciones, está siendo brutal. Imagino que no fue a lo mejor lo que pensabais cuando arrancasteis esta aventura, de que esto iba a tomar esta forma y que iba a ser un proceso tan complicado también, ¿no? O sea, estábamos, digamos, convencidos de la idea y la empezamos a trabajar. Luego también fue un empujón brutal el premio Beca Literario que ganamos. Ya dijimos, ya sí o sí va a salir, ya tenemos editorial, ya tenemos... Pero es cierto que no llegamos nunca a dimensionar
la salida luego que ha tenido el libro, no. Yo me imagino hasta un documental. Mi parte cinéfila es como que lo estaba viendo, ¿no? Así un mosaico de relatos, de historia. Eso ni se os ocurrió por ahí que podáis... O sea, hay conexiones a ver si sale algo. Nos han propuesto cosas, pero de momento tiene que cuajar, entonces veremos a ver. O sea, creemos que es un libro que es atemporal y bastante, lo hablábamos antes, bastante universal, en el sentido de, claro que en España es muy peculiar la situación, pero que es que esto mismo en América Latina está dando hoy y en Italia, por ejemplo, también ha sucedido. Es decir, que hay un determinado conjunto de países en los que la temática de los grandes embalses, y ya si nos extendemos un poco más, la cuestión energética, el desplazamiento, el extractivismo, es que es universal. Entonces, sí. O sea, ¿tiene vigencia de por sí? Sí, creemos que sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Te has perdido la parte de No sé qué hablar. Ya que estaban hablando de otras partes del mundo, hay un caso que yo conozco, con el que estoy más familiarizado, que es en Gales. Hay todo un valle donde había un pueblo que fue inundado para crear una presa, un embalse que mayoritariamente da energía a Inglaterra. Y esto ha sido tomado por el movimiento independentista galés como una especie de símbolo de una tierra utilizada para en realidad alimentar a otra. No sé si por el lado de un movimiento independentista, pero no sé si habéis hablado de algún caso en el cual lo regional haga que haya un sentimiento de instrumentalización de la tierra para beneficiar a otra tierra, como algo... Sí. Dale. No, el caso de Riaño, como no, dale, cuéntale. No, y me estaba acordando ahora que decías que ahora hace pocos días en Egipto, en el Nilo se ha hecho una presa en Etiopía que va a frenar agua. Claro, en Egipto están en contra porque, claro, ya el agua no va... el agua ya va a depender de lo que suelte o no Etiopía y esos acuerdos. Hay un conflicto ahora mismo enorme entre Etiopía y Egipto y también Sudán por el agua del Nilo, por una represa, es decir, que es un tema bastante actual. Sí, aquí el caso más simbólico, más paradigmático, es que Riaño, como decía antes, estuvo la pared construida muchos años, ya la gente pensaba que no lo iban a hacer, vivían con la pared allí enorme, los niños jugaban a la pelota, estaba el muro hecho, pero nunca se llenaba. Y al final se llenó de un día para otro, un día de diciembre, el 31 de diciembre, porque al día siguiente entraba una directiva europea en vigor que lo hacía inviable porque ya no iba a cumplir esa directiva europea de impacto ambiental. Es decir, se hizo un 31 de diciembre con tal. Y se hizo, lo han dicho bastantes fuentes, lo han comentado que como se iba a hacer una central nuclear en Lemóniz, en el País Vasco, que no se hizo porque ETA mató, creo que a alguno de los ingenieros o tal, pues esa central se paró. Entonces Iberdrola dijo, vale, pues no me hace la central, pero me llenas cuando en ese momento estaba el Partido Socialista, que había prometido en campaña que Riaño ya no se iba a hacer. Pero de buenas a primeras, Riaño se llenó y se cerró la compuerta. Entonces, la gente de allí dicen que se hizo para compensar a Iberdrola por la central nuclear de Lemóniz, con todo el rollo del terrorismo. Sí, o sea, sí que... Y eso sí, y por ejemplo también en el embalse del Ebro, que ese sí que embalse es de regadío, lo tienen claro, que el embalse ahí en Cantabria y León es para las huertas para Navarra, y la zona de La Rioja y todo eso es por los embalses, ¿no? Entonces tienen claro que a ellos les fastidiaron para esa zona o sea, ahí lo tienen como muy identificado, esto se fue para esa zona, igual que, o sea, como que sí que hay casos en los que saben que se ha priorizado unos territorios por encima de otros. Y eso estaba pensando también, que antes hablabais de que había mucha opacidad, pero hasta el punto de esto, ¿no? Hasta el punto de, no se sabe muy bien a dónde va el agua, ¿no? No se sabe muy bien a dónde va la energía que sale de esas presas. Es que lo más sencillo que es como cuántos grandes embalses hay en España es que no está claro. Entonces luego, ¿para qué son los grandes embalses que hay? ¿Riego, electricidad o boca, no? Pues esas funciones no están nada claro. O sea, esa red no se desconoce totalmente. Ahora está más publicado. Ahora está un poco más, pero tradicionalmente lo que mejor prensa tiene es el regadío, porque al final no comemos tornillos, todo el mundo tiene que comer de la agricultura. Entonces, este embalse regadío, este también, pero luego te das cuenta con las cifras que hablaban de 80.000 hectáreas de regadío y luego se acaban en 10.000. Aquí ha habido trampa, ¿no? Entonces, claro. Sí, por ejemplo, ese de Riaño, que te digo, era Iberdrola, como que la compensación que se habla,
pero en León, que hubo un conflicto en León entre la zona norte de León y las zonas bajas y Palencia, que era porque iba a ser para regadíos para no sé cuántas mil hectáreas, que no me acuerdo ahora. Entonces, claro, ahí hubo la población de la provincia se dividió, porque claro, es que hay que regar abajo, porque no sé qué. Entonces, esas hectáreas que se prometieron no se hicieron ni la mitad. O sea, y ahí hubo una compensación. De hecho, ha habido algún sitio en el que han pedido perdón a los pueblos porque hubo una división en la propia provincia porque les decían una cosa cuando luego se ha demostrado que eso era para, principalmente, aunque sí que ha habido regadío, pero era para regular el río Esla, que luego todo va al Duero y todos los embalses que hay en la frontera con Zamora, Portugal, ahí es una zona. Entonces, era para regular el río para poder turbinarlo bien, ¿no? Y, por ejemplo, en Jánovas, que no se construyó, eso es otra historia, que no la vamos a contar todo, pero en Jánovas también hubo mucha lucha y se decía que era un embalse para riego, para regadío, hasta que, no, esto lo contó Pedro Arrojo, a él le dijeron, esto es para hidroeléctrico, sí, este embalse es hidroeléctrico, lo que a la gente le dijeron que era para regadío, o sea, aunque luego no se construyó, pero claro, o sea, se vendía esa imagen porque era más fácil vendible. Es decir, que la opacidad, más allá de estar en las empresas privadas, que también, pero que te la esperas, es que por parte de lo público la opacidad es la misma. Y ahí ya te lo esperas menos, claro. Hay una parte de infraestructuras totalmente desconocida. Claro. Que supongo que siguiendo la infraestructura, al final te sale el puzzle, ¿no? Sí. Y después la desinformación que hay en relación en torno al consumo. Sí. ¿Quiénes consumen? Son las grandes empresas. Y porque después intentan educar como a las personas por los medios televisivos y los medios de comunicación, consuma menos, trate de gastar, cuando la mayor cantidad de energía la gastan las empresas y el consumo de la gente es mínimo comparado con lo que gastan las empresas, y eso tampoco se habla como parte, digamos, ¿dónde va a parar esa energía también? Y esto que decís del Estado hidráulico, ¿no? Que la política de desarrollo es el Estado el que al final empuja esa manera de ver hay como una geopolítica del agua, de cómo entendemos cómo confinar el agua y para qué usos, ¿no? Que son los asociados con lo desarrollo, lo que se entiende por desarrollo. Totalmente. Pero la parte energética y la parte de agricultura, que al final la agricultura se lleva en torno al 80-85% del agua, se lo lleva a la agricultura. No es un tema que aparezca principalmente, por ejemplo, en este libro, por lo que decía María Ángeles, los grandes embalses, la mayoría de los que han desplazado tienen una funcionalidad energética, pero hay algunos de riego que también han desplazado y ahí sí que aparece un pelín, ¿no? La cuestión esa de cómo la agricultura se lleva ese 80-85% del uso del agua. Entonces, ¿qué agricultura tenemos? ¿Qué no? Si comemos aguacates del 1 de enero al 31 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Y luego hay otro tema que son las empresas constructoras, es decir, hacer un embalse implicaba mucho dinero. Entonces, hay embalses que se han hecho que sabían que no valían para nada y no se han puesto en uso, pero ya el hecho de hacerlo ya genera, entonces eso también se cuenta, es decir, que las empresas eléctricas tuvieron mucho, pero las constructoras ligadas en muchos casos al franquismo es obra pública, dinero asegurado y hormigón. Entonces, todo lo que tiene que ver con infraestructura hay que pensar que se van a llevar unas empresas que siempre son las mismas las que se llevan las concesiones y, o sea, hay embalses que se han hecho y no se han usado nunca. Villagatón, por ejemplo, y hay varios más y se sabía que las previsiones de agua que podían acumular no iban a ser porque estamos en un momento de reducción de la pluviometría y tal, entonces pero se siguen haciendo con los cálculos del año 1902, ¿no? Que decía, por ejemplo, de los años 50, cuando ahora mismo las condiciones son otras, pero se hacen porque, bueno, ya hacerlo implica... Claro. Y aparece también el tema en el libro de las fracturas de algunas construcciones, que eso también se tapó, está muy invisibilizado, ¿no? Que ahora con el cambio climático, también lo que se construyó hace, no sé, decenas de años, hoy a lo mejor no tiene la... Es que todo tiene una vida útil, incluidos los grandes embalses, pasan 50, 70 años y esa vida útil se va deteriorando y más cuando hay planes para recrecer los grandes embalses. Ahora mismo no hay, yo creo, la planificación de construyamos un nuevo gran embalse, pero sí que está sobre el plano el recrecerlos. Claro, estos grandes embalses se pensaron para una capacidad determinada, si tú eso lo aumentas, ahí hay un riesgo, o sea, y no es cuestión de ser catastrofista, sino que todo tiene una vida útil, ¿no? Entonces, bueno. Y también hay muchos proyectos ahora de que sean embalses de reversión, que es decir, que se están haciendo muchas obras ahora porque se está ampliando, o sea, hay muchos planes en el plan hidrológico, en el plan nacional eléctrico, eléctrico, de reconversión de energía fósil a energía renovable, que se consideran los embalses como renovables, ahí podemos también debatir si queréis,
pero lo que están haciendo es reversible, es decir, que el agua la turbinan, la acumulan abajo, la vuelven a subir arriba y la vuelven a turbinar. Entonces, darán un doble uso, que no digo que no, pero esas paredes tienen, como dice Jairo, un tiempo. No ha habido un debate público, social, de que la gente que fue expulsada, ¿por qué se alarga la concesión de estas empresas? O sea, ¿por qué esta concesión se dio para 10 años y por qué van a seguir sin ese debate? Es decir, se están aumentando mucho los kilovatios hidroeléctricos con estas obras que están haciendo las empresas, que todo apunta a que ampliarán las concesiones cuando en principio son de 75 años, pero seguro que van a ampliar, y no ha habido un debate público sobre eso también, ¿no? Que yo no digo que lo tengan que hacerse, pero no está habiendo un conocimiento por la ciudadanía, yo creo, ¿no? No, y este derecho también a la participación y a la consulta libre e informada no existe. Como No, que para lo que se nada. ve en el libro es que avisan de que ese pueblo va a desaparecer y que desalojen, y esa resignación de que no te queda otra más que irte y estar. Y que no hay que olvidar que el agua es un derecho humano. Y cuando el mismo agua que puedes tener para boca en una situación de sequía falta y la empresa esté turbinando porque prima el derecho de la empresa sobre el derecho humano al agua, ahí está pasando algo. Y es que ha Eso habido está pasando. situaciones en las que, que fue en el verano del 21, El 19, primero. del 19, con la sequía aquella que hubo, pueblos de Extremadura pegados al embalse de Valdecañas se quedaron sin agua y sin embargo la empresa estaba turbinando. Me ha emocionado mucho también la parte que hablabais del recuerdo bueno, como la importancia de tener un hogar, ¿no? Y pensaba cuando somos pequeños, ¿no? Que jugamos a pilla, tal, y dices, estoy en casa, como que te a salvo, ¿no? Y como esa importancia de tener ese hogar, ¿no? De estar a salvo, un refugio, una guarida, ¿no? Creo que lo simbólico pesa también sobre lo económico, porque muchas veces la respuesta o el comentario que recibe toda esta gente desplazada es, bueno, pero por lo menos os pagaron, ¿no? Porque es cierto que, aunque a veces mal y tarde, pero a algunos, no a todo el mundo, les pagaron. Pero, oye, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuánto estaríamos dispuestos a aceptar porque inundaran nuestra casa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta eso? Es que... Y el renunciar a tus raíces, tu espacio vital, lo que tú conoces como hogar. Por eso eso lo del hogar es mucho más importante. Claro. Aparte, no tenían otra opción, o sea, no es que te digo, te doy esto, no, claro. O sea, es que... Sí. Tus muertos del cementerio, que también hay gente que tiene el dolor de que tuvo que dejar a sus muertos. O sea, eso también es como sale mucho todo el rato. La transformación de todos esos ecosistemas. Total. La pérdida de biodiversidad en torno a tomar esas acciones, es tremendo. Y esto que decía Jairo también, de que ese marketing turístico, ¿no? De vender hoy ese paisaje vacío que está pensado para el de afuera y el visitante, y no el paisaje que habita el territorio, las personas, la economía regional, como que se va perdiendo. Eso en toda España está pasando, yo creo. El pensar como que somos un parque temático para que venga o la inversión o el turista a disfrutar, pero que expulsa a la gente que vive ahí. Hasta tal extremo que cuando los embalses, no tanto por la sequía, sino por el turbinar de las empresas, bajan tanto que se ven los restos, que emergen los restos de estos pueblos, se llena de un turismo de secano que podríamos llamar, y eso parece como, mira qué bonito vamos a visitar, sin ningún tipo de conciencia crítica. Como más el morbo de ver, qué curioso. Sí. Qué loco. Sí. La verdad que es un libro súper bonito, recomiendo para quien no lo haya leído. Muchas gracias. Creo que tiene paisaje, territorio, memoria, identidad, naturaleza, mucho de esa intrahistoria que contáis, que es súper necesaria, porque a veces siempre se ve desde lo panorámico. Y que sea divulgativo también. Sí, porque es fundamental. Que no quede solamente escrito para, que lo lean algunos que estuvieron trabajando, sino que todos tengan acceso de una manera llevadera. Y el ejercicio de memoria que tanta falta hace en nuestro país, ahora que se acerca el 20N y no sé qué va a pasar. 50 aniversario. 50 aniversario. Yo pensaba con el franquismo en los embalses, ¿no? Que además era una bandera. Claro. Sí, total. Grandes obras y era Paco el Rana, no era casualidad tampoco, entonces. Es verdad. Yo mismo escuché a Abascal diciendo que lo de la Dana, o sea, que ahora mismo, había que hacer presas. Me llaman negacionista por querer construir embalses, pero es que es lo que necesita España. Y yo decía, Dios mío, no avanzamos nada. Sí, que la solución para lo que estaba pasando en todo el litoral, que ahora mismo las danas van a ser, la solución era esa. Claro. Y dices, hostia, ¿con qué? Lo suelta. Y lo malo es que
Sí, 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 tiene su Claro, público, sí, tiene sí, su sí. público. Hombre, que tiene su público, porque Sí, sí. claro, o sea, los pantanos de Franco son una cosa enorme. Incluso gente a veces que la dictadura no la defiende, pero las grandes infraestructuras del franquismo, Sí, sí, dices, eso si lo despolitizas queda como, bueno, vale, que voy a discutir aquí, ¿no? Pero creo que libros así me parece que son ejercicios también de educación y de, Hombre, sobre todo con gente joven, si estás haciendo ese ejercicio de ir a las escuelas. Bueno, ha surgido esa opción, ¿no? La verdad. O sea, nosotros estamos dejándonos la piel en contarlo y tal, pero bueno, pues, también tiene que haber Tiene vida interés. propia, Memorias Ahogadas. Sí, por sí, sí, solas. Sí. Nosotras avanzamos en nuestra parte, pues todo lo que podamos contar, compartir, pues gracias a vosotros. Gracias por Muchísimas ir. gracias. Gracias a ti, por Marta, venir. gracias a Marta por acompañarnos. Que era un día hoy difícil y ha venido. Muchas gracias. Ah, pues ya que estáis, pues oye, Vale, nos da vergüenza, o sea, después de un año nos da vergüenza, a mí me da mucha vergüenza